He sido despertada por un teléfono a las 3 de la mañana más veces de las que puedo contar. Durante 40 años, una llamada a esa hora significaba una sola cosa. El corazón de alguien se había detenido o estaba a punto de hacerlo, y yo tenía aproximadamente 11 minutos para prepararme antes de que el resultado se volviera irreversible. Con el paso de las décadas en ese tipo de trabajo, entrenas a tu mente para saltarse ese momento en el que necesita ubicarse. Tus ojos se abren y tus pies ya se están moviendo. El pensamiento ocurre en el camino, no antes. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Así que cuando mi teléfono vibra a las 3:17 de la madrugada de un martes y veo el nombre de mi nieta en la pantalla, ya estoy sentada en la cama antes de la segunda vibración. Brooke tiene 16 años. También es la razón por la que tengo una segunda línea telefónica de la que nunca le hablé a nadie en su casa. Un número que le di hace 8 meses, en silencio, después de una visita de domingo en la que noté que se estremecía cuando el auto de su padrastro entraba en la entrada. No fue algo dramático. Fue ese tipo de reacción que tiene alguien cuando ha aprendido que ciertos sonidos significan ciertas cosas. Lo noté. Lo guardé. Y no dije nada esa tarde. En cambio, le di un número que solo ella tenía y le dije que no importaba la hora. Esta noche lo usó. Contesto en el primer tono. Su voz es baja. Controlada, de esa forma particular en la que los adolescentes controlan la voz cuando han llorado lo suficiente como para que el llanto ya haya terminado. Y lo único que queda es la información. Abuela, estoy en el hospital. Mi brazo. Él me rompió el brazo. Pero le dijo al médico que me caí. Y mamá. Hace una pausa que contiene más de lo que una pausa debería poder contener. Mamá se quedó de su lado. Hago una sola pregunta. ¿En qué hospital? San Agustín, urgencias. Salgo ahora. No le digas nada más a nadie hasta que llegue. Dice está bien con la voz de alguien a quien acaban de darle permiso para soltar algo muy pesado. Cuelgo antes de que pueda escuchar en mi silencio algo que la preocupe más. Estoy vestida en 4 minutos, no porque tenga prisa. La prisa es para quienes no han hecho esto antes. Yo soy eficiente. Hay una diferencia. La chaqueta de cuero beige que cuelga junto a la puerta del dormitorio, porque siempre he creído en saber exactamente dónde están las cosas que necesitas en una emergencia. Las llaves en el bolsillo derecho, el teléfono en el izquierdo. Estoy en el auto antes de las 3:22. Esto es lo que pienso mientras conduzco por las calles vacías de Charleston hacia el Centro Médico San Agustín. Pienso en la nota de mi teléfono. La que empecé en octubre, la noche en que Brooke apareció en mi puerta sin avisar, con un moretón en el antebrazo y una historia sobre una bicicleta que tenía el número correcto de detalles, en los lugares equivocados. Esa noche no insistí. Traté el moretón. Hice las preguntas que hace una abuela y escuché la historia que ella había preparado. Y después de que se fue, abrí una nueva nota en mi teléfono y escribí la fecha, la ubicación exacta del moretón, las palabras exactas que utilizó y las 3 razones específicas por las que su historia no se sostenía. Desde octubre tengo 41 anotaciones. También estoy pensando en James Whitaker, con quien operé durante 11 años antes de trasladarme al Hospital Roper, y que es el cirujano ortopédico de guardia en San Agustín los martes por la noche. Él entenderá, en el momento en que me vea cruzar esas puertas, exactamente por qué estoy allí. James es un buen médico. Más importante aún, es un hombre preciso. No registra las cosas de forma incorrecta y no ignora lo que le dicen sus instintos. Estoy contando con ambas cualidades en aproximadamente 7 minutos. Entro al estacionamiento del hospital a las 3:39. Encuentro un lugar en el segundo nivel, apago el motor y me quedo sentada exactamente 4 segundos. No porque necesite recomponerme. Porque en 40 años de cirugía aprendí que 4 segundos de quietud absoluta antes de entrar a una sala son la diferencia entre entrar como la persona que controla la situación y entrar como alguien que reacciona a ella. Salgo del auto. Sé en lo que estoy entrando. Sé lo que voy a hacer. Y sé, con esa certeza particular que solo viene de una vida entera entrando a habitaciones donde todo ya salió mal,
que no he llegado tarde. De hecho, he llegado exactamente a tiempo. Déjame decirte que sabía realmente y cuando lo supe, porque hay una versión de esta historia en la que una abuela es tomada por sorpresa, en la que las señales eran invisibles, en la que nadie podría haberlo visto venir, en la que el final es un milagro nacido de la suerte y del buen timín. Esa versión es más fácil de contar. También es mentira. Y he pasado 40 años en la medicina desarrollando una profunda alergia a las ficciones cómodas. La verdad es que vi a Marcus Webb con claridad la primera vez que lo conocí. Fue hace 14 meses, en una cena que Diane organizó para presentarlo a la familia. Llegó 12 minutos tarde, lo cual explicó con una historia ligeramente demasiado detallada como para ser espontánea. Le acomodó la silla a Diane antes de que ella llegara, no como un gesto hacia ella, noté, sino como una demostración para la sala. Dentro de los primeros 20 minutos de conversación me preguntó si yo todavía tenía privilegios hospitalarios, si contaba con un asesor financiero y si había pensado en cómo sería mi retiro en términos de la casa. Enmarcó cada pregunta como curiosidad. Yo registré cada una como inventario. Diane parecía feliz, de esa forma específica en la que las personas parecen felices cuando han trabajado muy duro para parecerlo y el esfuerzo es casi invisible, pero no del todo. Esa noche no dije nada. Él no había hecho nada que pudiera señalar directamente. Había sido apenas demasiado pulido, apenas demasiado interesado en las cosas equivocadas, apenas demasiado posicionado entre Diane y el resto de las personas en la mesa. Nada de eso es un delito. Todo eso es un dato. Volví a casa y me guardé mi opinión. Quiero ser precisa con Diane, porque no es una parte simple de esta historia y no voy a convertirla en una. Mi hija tiene 51 años. Es inteligente, genuinamente inteligente, del tipo que aparece temprano y nunca necesita estímulo. Pagó su maestría mientras criaba sola a Brooke después de un divorcio que habría derrumbado a la mayoría. Construyó una carrera en planificación urbana de la que se sentía orgullosa, y con razón. También es la persona que, a los 9 años, lloró durante 45 minutos porque encontró un pájaro herido en el patio y no podía determinar si había hecho lo suficiente para salvarlo. Ama con todo su ser. Es su mayor cualidad, y también su mayor vulnerabilidad. Y Marcus Webb lo identificó en aproximadamente 30 segundos de conocerla. Lo sé porque he visto a personas como él antes. No en lo personal, sino en la medicina. Te encuentras con pacientes cuyas parejas van a cada consulta, responden cada pregunta antes de que el paciente pueda hacerlo y reformulan cada preocupación como una exageración. Con el tiempo, reconoces la arquitectura, la forma en que el control se construye lentamente, en pequeños incrementos, cada uno defendible por sí solo, pero en conjunto asfixiante. Reconocí esa arquitectura en Marcus. Solo que todavía no sabía cuán avanzada estaba la construcción. Octubre fue cuando dejé de observar, y empecé a documentar. Brooke apareció en mi puerta un domingo por la tarde sin avisar, algo que nunca había hecho antes. Había recorrido 12 cuadras en bicicleta, lo cual sabía que yo consideraría ejercicio más que logística. Llevaba una camiseta de manga larga con 20 grados. Cuando estiró la mano para agarrar su vaso de agua en la mesa de mi cocina, la manga se levantó ligeramente, y vi el moretón antes de que lo cubriera de nuevo. Era un moretón por contacto, no por una caída, no por una bicicleta. La forma y la coloración no eran consistentes con un impacto contra una superficie. Después de 40 años observando cuerpos, sé la diferencia entre cómo responde la piel a un borde duro y cómo responde a una mano. Me dijo que se había caído de la bicicleta de camino a mi casa. Me dio la cuadra exacta, la grieta específica en la vereda. Había preparado la historia con cuidado, lo que me indicó que llevaba más tiempo preparando historias que solo esa. Traté el moretón. Hice las preguntas que haría una abuela preocupada. No le dije lo que había observado, porque decirlo habría logrado exactamente una cosa: ponerla en alerta de que yo sabía, lo que eventualmente llegaría a Marcus, lo que la haría menos segura, no más. Cuando se fue, abrí una nueva nota en mi teléfono. 14 de octubre. Brooke, visita sin aviso previo. Moretón, antebrazo izquierdo, 4 centímetros, patrón de contacto inconsistente con caída en bicicleta reportada.
Manga larga. Clima cálido. Historia preparada con antelación. Nivel de detalle sugiere ensayo. No confronte. Observando. Esa fue la entrada número 1. Durante los siguientes 8 meses, construí un registro de la misma forma en que construía casos quirúrgicos, de manera metódica, sin vacíos, sin interpretación más allá de lo que la evidencia respaldaba. Anoté la visita de noviembre, cuando Brooke vino para Acción de Gracias y casi no habló en la mesa, lo cual era nuevo. Brooke siempre había sido la persona más ruidosa en cualquier lugar al que entraba. Anoté que Marcus respondió 2 preguntas dirigidas a Diane antes de que Diane terminara de abrir la boca. Anoté que cuando le pedí a Brooke que me ayudara en la cocina, Marcus también se levantó y solo volvió a sentarse cuando Diane puso su mano sobre su brazo. Anoté la llamada de diciembre en la que Diane me dijo que iban a simplificar las fiestas, lo que significaba que Brooke no se quedaría en mi casa durante la semana entre Navidad y Año Nuevo, como lo había hecho todos los años desde que tenía 4 años. No discutí. Anoté la llamada, la fecha, la frase exacta que utilizó y la falta de emoción en su voz cuando lo dijo. Anoté enero, cuando Brooke dejó de responder a mis mensajes dentro del día. El tiempo de respuesta se extendió a 3 días, luego a 5. Los mensajes en sí cambiaron, más cortos, más neutros. Esa particular ausencia de tono de alguien que redacta mensajes sabiendo que otra persona los leerá primero. En febrero, le di el segundo número de teléfono. Elegí un martes por la tarde, cuando sabía que Marcus estaba de viaje por trabajo, e invité a Brooke a almorzar directamente, no a través de Diane. Vino. Comió 2 porciones de la sopa de pollo que preparo y que me pide desde que tenía 7 años. Hacia el final de la comida, deslicé un papel sobre la mesa con un número escrito. Esta es una línea que solo tú tienes, le dije. Nadie más sabe que existe. Puede que nunca necesites usarla. Pero si alguna vez necesitas contactarme y no puedes usar tu teléfono habitual, así es como lo harás. Miró el papel por un momento. No me preguntó por qué se lo estaba dando. Lo dobló con cuidado y lo guardó en el pequeño bolsillo interior de su chaqueta. No en su bolso, no en el bolsillo trasero, en el bolsillo interior, el más difícil de encontrar. Entendió exactamente lo que le estaba dando y exactamente por qué. Terminamos de almorzar. Hablamos de su clase de historia, de un libro que estaba leyendo y de si yo creía que debería audicionar para la obra de primavera. La llevé a su casa. La vi entrar por la puerta principal y esperé a que se cerrara detrás de ella antes de salir del camino. La entrada número 41 fue escrita 5 días antes de esa llamada de las 3:17. Decía: Brooke. Visita de domingo limitada a 2 horas. Maquillaje más cargado de lo habitual en el lado izquierdo de la mandíbula. Al mencionarlo, dijo nueva base, diferente cobertura. Posible. También posible que no. Continuar documentando. Te cuento todo esto porque necesito que entiendas algo antes de explicarte lo que ocurrió en ese hospital. No crucé las puertas de urgencias como una abuela reaccionando a una crisis. Entré como una mujer que llevaba 8 meses preparándose para ese momento, esperando no tener que usar nada de lo que había reunido, y completamente lista para usarlo todo. Hay una diferencia. Y esa diferencia es lo que cambió todo lo que ocurrió después. James Whitaker me ve antes de que llegue al puesto de enfermería. Lo sé porque veo el momento exacto en que me ve. Ese instante específico en el que el reconocimiento cruza el rostro de una persona y algo debajo cambia. Está de pie con un residente y una enfermera jefa revisando algo en una tablet. Y cuando las puertas automáticas se abren y entro, levanta la vista con el reflejo automático de alguien que ha pasado décadas detectando movimiento en su visión periférica. Le entrega la tablet al residente sin mirarla. Denos la sala, dice. No lo dice en voz alta. No necesita hacerlo. En 30 años de cirugía, James Whitaker desarrolló esa voz particular de alguien que no espera ser cuestionado, porque rara vez lo es. El residente y la enfermera se mueven sin decir nada. James camina hacia mí, encontrándome a mitad del pasillo. Parece un hombre que ha estado cargando algo durante las últimas 2 horas, y acaba de identificar a la persona a la que puede entregárselo. Dorothy. James.
Dime dónde está y dime qué registraste. Me mira durante un instante. Todavía no he registrado nada. Mantengo mi expresión exactamente igual. ¿Por qué no? Porque la madre confirmó la versión del padrastro. La chica rechazó el tratamiento 2 veces mientras él estaba en la sala, y quería saber si tenía familia en camino antes de dejar algo permanente en el expediente. Hace una pausa. Le pedí a mi enfermera jefa que le permitiera usar su teléfono personal hace aproximadamente 90 minutos. Lo miro un momento. Hace 40 años, James y yo éramos residentes juntos en este hospital. Lo he visto trabajar en condiciones que reducirían a la mayoría de los cirujanos a la improvisación. No es un hombre que haga cosas sin motivo. Y el motivo que acaba de darme es el correcto. Gracias, digo. Está en el box 4. Saqué a los padres a la sala de espera familiar hace 40 minutos y les dije que la evaluación seguía en curso. Baja ligeramente la voz, no por duda, sino por precisión. Dorothy, el patrón de la fractura en el radio no es consistente con una caída por las escaleras. Es consistente con una hiperextensión forzada. Ya lo he visto antes. Yo también, respondo. El padrastro está en la sala de espera. Ha estado alterado. La madre no ha dicho nada. Lo sé. ¿Qué necesitas de mí? Registra el informe. Completo, preciso, todo lo que observaste. Incluye la inconsistencia entre el mecanismo declarado y el patrón de la fractura. Sostengo su mirada. Lo necesito en el expediente antes de que ocurra cualquier otra cosa esta noche. Asiente una vez. Ya lo redacté. Estaba esperando confirmar que tenía a alguien. ¿Tiene a alguien? Toma el historial del mostrador y se dirige a su despacho. Yo camino hacia el box 4. Brooke está sentada en la camilla, con la espalda apoyada contra la pared y la rodilla derecha contra el pecho. El brazo izquierdo inmovilizado en una férula temporal. La postura de alguien que se ha hecho lo más pequeña posible dentro de una habitación, y que recién ahora empieza, con mucho cuidado, a desenrollarse. Levanta la vista cuando corro la cortina. El sonido que hace no es una palabra. Es el sonido de un mes entero de aire contenido liberándose de golpe. Y tengo que esforzarme para mantener mi rostro sereno, porque eso es lo que necesita de mí ahora mismo. No lo que siento al verla ahí, con 16 años, en una sala de hospital a las 4 de la mañana. Acerco la silla a la camilla de exploración y me siento. No me quedo de pie sobre ella, sino a su lado, a su altura. Mismo nivel, mismo plano. Estoy aquí, le digo. Estás a salvo. Nadie entra en esta habitación sin mi permiso. Asiente. Sus ojos están secos. Ya ha pasado la etapa de las lágrimas, lo que me indica que lleva manejando esto sola desde hace más tiempo que solo esta noche. ¿Puedes contarme qué pasó? Empieza desde esta noche. Ella me lo cuenta. Escucho de la misma forma en que escucho las historias clínicas de mis pacientes. Completamente, sin dirigir, sin reaccionar de una manera que la haga corregirse o guardarse cosas. La dejo encontrar su propio orden. La discusión que empezó en la cena. La frase específica que dijo y que Marcus decidió que era una falta de respeto. El momento en el pasillo. Su madre en la puerta. El trayecto en auto hasta el hospital, con Marcus explicando, en una voz tranquila y organizada, exactamente qué había hecho Brooke para provocar la caída. Me cuenta que su madre se sentó en el asiento delantero, y no se dio vuelta ni una sola vez. Cuando termina, hago 3 preguntas. Específicas. Clínicas. Sin juicio en el tono. Necesito fechas. Necesito saber si esto ha pasado antes de una forma que haya dejado marcas. Y necesito saber si alguien en su escuela ha notado algo. Sus respuestas toman 11 minutos. No la interrumpo ni una sola vez. Cuando termina, pongo mi mano sobre la suya, con cuidado, lejos del brazo lesionado, y le digo la verdad, que es lo único que he encontrado realmente útil en una crisis. Esta noche hiciste todo bien. Llamarme, mantener el teléfono oculto, decirme que no dijera nada hasta llegar. Fue inteligente. Fue exactamente lo correcto. Me mira. ¿Qué pasa ahora?
Ahora hago algunas llamadas. Y mientras hago eso, nadie se te acerca. No es una posibilidad. Es un hecho. Sostiene mi mirada por un momento. Veo en su rostro esa expresión particular de alguien que está decidiendo si creer que la situación realmente está bajo control. Es una mirada que reconozco del preoperatorio, cuando los pacientes deciden si confiar en las manos que están a punto de abrirlos. Está bien, dice. Aprieto su mano una vez. Luego salgo detrás de la cortina, y me pongo a trabajar. La primera llamada es a Patricia Ochoa, la enfermera jefa de este piso, a quien conozco desde hace 22 años y que aparece a mi lado aproximadamente 30 segundos después de que salgo al pasillo, lo que me dice que James ya le avisó. Patricia, ¿cuál es la situación en la sala de espera familiar? El padrastro pidió hablar 3 veces con el médico de guardia. 2 veces le dije que la evaluación seguía en curso. La tercera levantó la voz. Documenté las 3 interacciones con hora exacta. Lo dice con esa satisfacción específica de alguien que estaba esperando ser útil, y ahora lo está siendo. La madre no ha dicho nada. Manténlo en la sala de espera. Si intenta entrar al área clínica, llamas a seguridad y me llamas a mí al mismo tiempo. Ya tengo a seguridad en espera. La miro. Te preparaste antes de que llegara. El doctor Whitaker nos dijo quién venía, responde con simpleza. Y vuelve a su puesto. La segunda llamada es a Renata Vázquez, la trabajadora social de guardia del hospital, cuyo número tengo en mi teléfono desde hace 4 años, porque pasé 2 de mis últimos años antes de jubilarme colaborando en un comité hospitalario sobre protocolos de abuso infantil y de personas mayores. Renata formaba parte de ese comité. Y yo me aseguré de recordar a cada persona que se tomaba el trabajo en serio. Contesta en el segundo tono. Son las 4:17 de la madrugada. Renata, soy Dorothy Calegua. Estoy en San Agustín con una menor de 16 años. Sospecha de abuso físico por parte del padrastro. Fractura inconsistente con el mecanismo reportado. La madre respalda la versión del agresor. El médico ya tiene el informe redactado. Te necesito aquí. Hace una pausa de 2 segundos. Estoy a 20 minutos. Ya voy. La tercera llamada no la hago en el pasillo. Camino hasta el extremo del corredor, la zona más tranquila, cerca de la escalera, donde la luz es más tenue y no pasa nadie. Me detengo frente a la ventana que da al estacionamiento. Y llamo a Francis Oldry. Francis es mi abogada. Lo ha sido durante 15 años. Tiene 63 años. Vive a 12 minutos de este hospital. Contesta en el tercer tono, con una voz alerta, como si no estuviera completamente dormida. Dorothy, ¿qué hora es? 4:20. Francis, necesito la custodia temporal de emergencia de mi nieta. Esta noche, si es posible. Mañana por la mañana como máximo. Hay un informe médico que se está registrando ahora mismo, una trabajadora social en camino, y documentación de 8 meses que he estado guardando en mi teléfono. Hago una pausa. Necesito saber qué necesitas de mí para que esto ocurra antes de que Marcus Webb salga de este hospital como un hombre libre y vuelva a esa casa. Silencio. Exactamente 4 segundos. Eso no es duda. Es Francis procesando. En 15 años, nunca he visto a Francis Oldry dudar. Envíame todo lo que tengas en tu teléfono ahora mismo. Cada nota, cada fecha, cada observación. Lo reviso en camino. ¿En camino? Ya me estoy vistiendo, dice. Llego en 35 minutos. Llega en 31. Mientras espero a Francis y a Renata, hago una cosa más. Vuelvo al box 4, cierro la cortina detrás de mí, me siento otra vez junto a Brooke y le pregunto en voz baja, sin rodeos, si estaría dispuesta a hablar con una trabajadora social cuando llegue. Le explico qué hace una trabajadora social. Le explico que todo lo que diga será documentado exactamente como lo diga. Y que ella decide qué contar y qué no. Le explico que esto no se trata de meter a alguien en problemas esta noche. Se trata de construir un registro que la proteja de ahora en adelante. Escucha todo. Luego pregunta. ¿Vas a estar afuera de la cortina todo el tiempo? Sí. Está bien, dice.
Hablaré con ella. Asiento. Y entonces digo lo que llevo calculando como decir desde que salí del estacionamiento a las 3:22 de la madrugada. Brooke, tu madre está en la sala de espera. Su rostro cambia. No es sorpresa. Es otra cosa. La expresión precisa de alguien que recibe la confirmación de algo que esperaba que no fuera cierto. No vino a buscarme, dice. No es una pregunta. Todavía no. Mira su brazo inmovilizado por un momento. Cuando vuelve a levantar la vista, su rostro es más sereno, y más adulto de lo que debería ser a los 16 años. ¿Está bien? Y ahí está. Lo que siempre ha hecho que la quiera con una intensidad particular. Incluso aquí, incluso ahora, su primer impulso es preguntar por otra persona. Aún no lo sé, le digo con honestidad. Pero no es tu trabajo resolver eso esta noche. Tu único trabajo es decir la verdad a las personas que van a ayudarte. ¿Puedes hacerlo? Sí, responde sin dudar. Bien. Salgo nuevamente detrás de la cortina. Francis aparece doblando la esquina al final del pasillo, con el abrigo sobre el brazo, las gafas ya puestas, el teléfono en la mano, revisando las notas que le envié antes siquiera de terminar de caminar hacia mí. Renata sale del ascensor 30 segundos después, credencial en la chaqueta, expresión calibrada en ese punto exacto de neutralidad de alguien entrenado para entrar en situaciones difíciles sin intensificarlas. Las miro a ambas. Esto es lo que tenemos, digo. Y les cuento todo, en orden, sin omitir nada. En 40 años de cirugía, aprendí que los primeros 10 minutos después de abrir el pecho determinan las siguientes 3 horas. O estableces control inmediato, o pasas el resto de la operación intentando recuperar lo que no hiciste al principio. Yo establecí el control a las 3:39 de la madrugada, en un estacionamiento, en 4 segundos de quietud antes de salir del auto. Todo lo que sigue es simplemente la operación desarrollándose como estaba previsto. Renata Vázquez ha sido trabajadora social hospitalaria durante 16 años. Lo sé porque hace 4 años, en ese comité, le pregunté cuánto tiempo llevaba en esto, y me respondió 16 años con el tono de alguien que nunca consideró hacer otra cosa. Tiene 44 años. Lleva una libreta con una marca específica de bolígrafo sujeta en la tapa. Y tiene esa calma particular de alguien que ha entrado en suficientes habitaciones difíciles como para que la dificultad ya no altere su equilibrio. Pasa 40 minutos con Brooke. Yo permanezco fuera de la cortina durante los 40. Francis se sienta en una silla al final del pasillo, revisando mis notas en su teléfono, haciendo pequeños sonidos que en 15 años he aprendido a interpretar. Una exhalación breve significa que encontró algo útil. El silencio significa que está leyendo con atención. Un leve murmullo significa que ya está pensando 2 pasos por delante de lo que acaba de leer. A los 20 minutos, levanta la vista y dice sin rodeos. Dorothy, entrada 37. La del maquillaje. Noviembre, mayor cobertura en la mandíbula, lado izquierdo. Escribiste posible, también posible que no. Esa ambivalencia es sutil. Demuestra que documentaste lo que observaste sin exagerarlo. Un juez lo leerá como algo creíble. Por eso lo escribí así. Respondo. Me mira por encima de sus gafas de lectura durante un momento. 41 entradas en 8 meses. Marcas de tiempo consistentes, sin vacíos. Llevé notas quirúrgicas durante 40 años. El hábito no se apaga. Vuelve a leer. Yo vuelvo a mirar la cortina. Renata sale a las 5:03. Cierra la cortina detrás de ella y da 2 pasos hacia mí antes de hablar, lo que me indica que quiere distancia del box antes de decir lo que va a decir. Su relato es consistente, detallado y coherente internamente. Dice con el lenguaje medido de alguien que ha aprendido a presentar hallazgos antes que conclusiones. Describe un patrón de incidentes físicos en aumento durante aproximadamente 14 meses, comenzando con eventos aislados y progresando en frecuencia y gravedad. Esta noche no fue la primera vez. Fue la primera vez que buscó ayuda externa. Absorbo la información sin mostrar reacción. ¿Cuántos incidentes documentados recuerda? 7 que dejaron marcas visibles, posiblemente más que aún no está preparada para nombrar.
Renata hace una pausa. También describió un patrón específico de aislamiento. Acceso al teléfono restringido, actividades escolares controladas, visitas a familiares reducidas de forma sistemática. Identificó el inicio aproximadamente 2 meses después del matrimonio. A mi lado, Francis ha dejado su teléfono. Está escuchando. Se presentó como creíble, continúa Renata. Sin señales de ensayo, sin inconsistencias, sin necesidad de estímulo. Se corrigió 2 veces cuando no estaba segura de fechas específicas, lo cual es consistente con un recuerdo honesto y no con un relato fabricado. Me mira directamente. Voy a presentar un informe obligatorio a Protección Infantil esta noche. La notificación saldrá dentro de la hora. Bien, digo. Probablemente asignen un investigador para mañana por la mañana. Querrán entrevistar a Brooke por separado y visitar el domicilio. El domicilio, dice Francis, sin dirigirse específicamente a ninguna de las dos. Tenemos que asegurarnos de que no regrese a esa casa antes de que eso ocurra. Eso es tu área, responde Renata, con ese leve matiz de respeto profesional entre dos personas que entienden perfectamente dónde termina la jurisdicción de una y empieza la de la otra. Francis ya está tomando su teléfono. 2 cosas ocurren en la siguiente hora que no había previsto, lo cual, en mi experiencia, es exactamente la cantidad de imprevistos que surgen en cualquier situación bien organizada. La primera es Marcus. A las 5:21, Patricia aparece al final del pasillo con esa expresión específica que usa cuando transmite malas noticias de forma controlada, algo que sé porque ya la he visto usarla 2 veces esta noche y empiezo a reconocer su lenguaje. Está pidiendo hablar con alguien de administración. Dice. Dice que su hijastra está siendo retenida sin su consentimiento y que el hospital está interfiriendo en un asunto familiar. La miro. ¿Qué dijo administración? No he contactado a administración. Le dije que transmitiría su solicitud y que alguien se comunicaría con él. Hace una pausa. No me he comunicado. Bien. ¿Cómo está? Controlado. Medido. De ese tipo de control que requiere esfuerzo. Sostiene mi mirada. Ha estado usando mucho su teléfono. Registro eso. ¿Diane sigue en la sala de espera? Sí. No se ha movido. No ha hablado con él en aproximadamente 40 minutos. Están en lados opuestos de la sala. Pienso en eso un momento. Lados opuestos de la sala a las 5 de la mañana, después de una noche como esta, es información. Sigue documentando sus solicitudes, sus palabras exactas, las marcas de tiempo, digo. Todo lo que diga o haga en esa sala queda registrado. Ya lo está, responde. Y vuelve a su puesto. El segundo imprevisto es la llamada de James a las 5:44. Me aparto para contestar. Dorothy, envié las imágenes de la fractura a un colega en la universidad para una segunda opinión. Thomas Park, ortopedia pediátrica. Consulta en casos de abuso para el condado. Confirmó mi evaluación. Hiperextensión forzada, casi con total seguridad manual. El ángulo es inconsistente con cualquier mecanismo de caída. Hace una pausa. También señaló una fractura previa en el mismo brazo, cúbito distal, aproximadamente de 6 a 9 meses de antigüedad. No recibió tratamiento médico. Me quedo completamente inmóvil. Ella no me mencionó una fractura previa. Puede que no supiera que era una fractura, o puede que no le permitieran recibir atención. Dice, con una voz cuidadosamente neutral. Lo estoy agregando al informe. Thomas enviará un informe escrito por la mañana. Gracias, James. Dorothy. Hace una pausa. Debería haber llamado a Protección Infantil en la primera hora, antes de saber que venías. La mantuviste a salvo hasta que llegué. Eso es lo que importa. Un breve silencio. Dale mis saludos a Brooke. Cuelgo. Me quedo un momento en el pasillo con el teléfono en la mano, con la información de una fractura de meses que sanó sin tratamiento asentándose en mi pecho, donde decido dejarla hasta que tenga tiempo de sentirla como corresponde. No ahora. Ahora vuelvo con Francis. La encuentro en la pequeña sala de reuniones que Patricia nos consiguió en algún momento de la última hora.
Una sala estrecha, con una mesa, 4 sillas y una pizarra donde alguien dejó escrita una fórmula de dosificación en marcador verde sin borrarla. Francis está en su segunda llamada. Puedo saber, por su postura, que va bien. Con Francis, eso significa que está completamente inmóvil, y que su bolígrafo se mueve. Termina la llamada y levanta la vista. Contacté al asistente del juez Armón. Dice, a las 5:40 de la mañana. Su asistente tiene una hija que estuvo en una situación como esta hace 12 años. Lo dice con la precisión de alguien que ha mantenido relaciones profesionales durante décadas exactamente para momentos como este. Él atiende este tipo de llamadas. Deja el bolígrafo. Aquí es donde estamos. La custodia temporal de emergencia puede solicitarse con base en el informe obligatorio que está presentando Renata, la documentación médica que está registrando James y tus 8 meses de registros de observación. La combinación de los 3 es lo que hace viable hacerlo esta noche y no la próxima semana. ¿Qué necesitamos? Una cosa más. Necesito una declaración. No un testimonio formal, solo una declaración escrita de alguien fuera de esta familia que haya observado a Brooke durante este periodo y pueda dar fe de cambios de comportamiento consistentes con el patrón documentado. Me mira. La escuela. Tengo un contacto, la directora. ¿Puedes comunicarte con ella a las 6 de la mañana? Sí, respondo. Y puedo hacerlo porque Andrea Simmons me dio su número personal hace 2 años, después de que di una charla de salud a su personal y me llevó aparte para preguntarme por recursos para una docente que creía que estaba en una situación difícil en casa. Hemos hablado 4 veces desde entonces. Es exactamente el tipo de persona que contesta a las 6 de la mañana cuando reconoce el número. La llamo desde la sala de reuniones mientras Francis escucha. Andrea contesta en el cuarto tono, con una voz alerta y cuidadosa. Dorothy, ¿todo está bien? No, respondo. Necesito hablar contigo sobre Brooke. Y necesito que me digas con honestidad si tu personal ha documentado algo sobre ella este año. Hace una pausa. No es duda. Es reconocimiento. ¿Cuánto tiempo tienes? Todo el que necesites. Lo que Andrea me cuenta durante los siguientes 22 minutos llena partes de la línea de tiempo donde yo tenía vacíos. Su orientadora, una mujer llamada señora Akefer, tuvo una conversación con Brooke en septiembre que Brooke terminó abruptamente cuando vio el auto de Marcus en la fila de recogida. La señora Akefer documentó la conversación en sus notas porque Brooke parecía estar a punto de decir algo específico, y luego se cerró por completo. Lo marcó internamente, pero no alcanzó el umbral para un reporte obligatorio porque Brooke no había revelado nada de forma directa. En noviembre hubo una tarea de escritura creativa, la misma que Andrea mencionó, que la profesora decidió conservar. En ella, Brooke escribió una historia ficticia sobre una chica que se volvía invisible en su propia casa. La profesora no la guardó por una línea explícita en particular, sino por la textura acumulada del relato. Se sentía, le dijo a Andrea, como alguien describiendo algo real a través de la capa más delgada posible de ficción. Y en febrero, Brooke estuvo ausente durante 4 días después de lo que la familia reportó como una enfermedad estomacal. El momento llamó la atención de Andrea, quien lo anotó en sus propios registros sin saber exactamente por qué, solo que algo no encajaba. Ese periodo coincidía con un moretón que yo había registrado en la entrada número 26. Andrea, digo, necesito una declaración escrita de todo lo que acabas de contarme. No los trabajos en sí, eso puede venir después. Solo lo que tu personal observó, lo que se documentó y cuándo. ¿Puedes enviárselo a mi abogada antes de las 8 de la mañana? Puedo tenerlo a las 7:30. Responde. Dorothy, ¿ella está bien? Lo estará, digo. Y esta vez lo digo en presente, no en futuro. A las 6:45, 2 agentes de la policía de Charleston llegan al hospital en respuesta a la notificación de protección infantil de Renata, que activó automáticamente una derivación policial según el protocolo estatal para abuso físico de menores. Los recibo en el pasillo antes de que lleguen a la sala de espera. El agente principal se llama Garrett, ronda los 40 y tantos, anota todo, hace preguntas en un orden específico que me indica que ya ha hecho esto antes, y que tiene un sistema.
Su compañero es más joven, toma fotografías de todo y casi no habla. Le doy a Garrett mi nombre, mi relación con Brooke, mi formación médica y un resumen conciso de la línea de tiempo. 8 meses de observaciones documentadas, la lesión de esta noche, el informe de James, la segunda evaluación, la fractura previa ya curada y los hallazgos de Renata. Le doy la información en el orden en que debe escribirse un informe, porque en mi experiencia, cuanto más fácil le haces el trabajo a las autoridades, mejor hacen su trabajo. Él lo anota todo. Cuando termino, levanta la vista. Ha estado documentando esto desde octubre. Dice. Sí. ¿Por iniciativa propia, antes de esta noche? Sí. Me sostiene la mirada durante un momento, como alguien que está reevaluando la situación. Señora, la mayoría de los familiares vienen después de los hechos con una sensación. Usted viene con un expediente. Soy médica, respondo. Documento lo que observo. No es una estrategia. Es un hábito. Asiente lentamente. Necesitaremos hablar con su nieta. Mi abogada está aquí. Ella coordinará eso con usted. Brooke ya habló con la trabajadora social y está dispuesta a hablar con ustedes con la condición de que yo permanezca accesible fuera de la sala. Eso es estándar, dice. Lo sé. He leído el protocolo. Casi sonríe. Casi. A las 7:04, Francis recibe la confirmación del asistente del juez Armond de que la solicitud de custodia de emergencia ha sido recibida y está en revisión. A las 7:19, la declaración escrita de Andrea llega al correo de Francis. 3 páginas, con fechas específicas, nombres del personal y observaciones concretas. Francis la lee en 4 minutos. Hace 2 anotaciones y me mira. Es suficiente, dice. Con todo lo demás, es suficiente. La miro. En 15 años, he escuchado a Francis decir es suficiente exactamente 3 veces antes de hoy. Cada vez tuvo razón. ¿Cuánto falta? El juez Armond revisa personalmente. Su asistente dice que estará en la oficina a las 8. Mira su reloj. Menos de 1 hora. Asiento. Regreso al box 4. Corro la cortina. Brooke está despierta, sentada en la misma posición contra la pared, pero ahora tiene una manta que alguien, Patricia, sospecho, dejó doblada al pie de la camilla. Me mira al entrar. Has estado afuera mucho tiempo. He estado trabajando, respondo. ¿Qué pasa ahora? Me siento en la silla. La miro directamente, como miraba a mis pacientes cuando una cirugía había salido bien y tenía el derecho de dar buenas noticias. Ahora esperamos a que un juez firme un documento, digo. Y luego vienes a casa conmigo. Se queda en silencio un momento. ¿Y mamá? Tu mamá tiene cosas que resolver, digo. No es tu responsabilidad. Tu trabajo ahora es descansar. Me mira largo rato. Luego se desliza un poco en la camilla, acomoda la manta con su brazo sano, y cierra los ojos. Se queda dormida en 4 minutos. Yo permanezco en la silla. Francis me llama a las 8:14. Estoy junto a la máquina de café al final del pasillo, la que produce algo que se parece al café de la misma manera en que un diagrama se parece a un órgano vivo. Contesto antes de que la pantalla termine de encenderse. El juez firmó, dice. 2 palabras que reorganizan todo lo que viene después. Custodia temporal de emergencia, 90 días, efectiva de inmediato. Eres la tutora legal de Brooke desde las 8:09 de esta mañana. Marcus Webb ha sido notificado formalmente de que tiene prohibido cualquier contacto con la menor. Diane ha sido notificada como parte secundaria. Mantiene sus derechos parentals, pero todas las decisiones sobre el bienestar de Brooke durante este periodo requieren tu autorización. Dejo el café que no iba a beber de todas formas. Francis, gracias. No me agradezcas todavía. 90 días pasan rápido. Tenemos que construir el caso permanente en paralelo. Esto nos compra tiempo. No termina el trabajo. Lo sé. ¿Qué hago primero? Díselo a tu nieta, dice. Todo lo demás puede esperar 10 minutos. Corro la cortina con suavidad. Brooke está despierta.
Probablemente lo ha estado durante un rato. De esa forma en que las personas están despiertas antes de dejarse ver despiertas, aferrándose a los últimos minutos antes de que el mundo vuelva a exigirles algo. Me mira. Me siento en la silla. Se lo digo de forma simple, con el mismo lenguaje directo que he usado con pacientes durante 40 años, porque Brooke se ha ganado la claridad, y nunca he creído que ocultar información proteja a nadie de nada. Un juez firmó una orden de custodia de emergencia a las 8:09 de esta mañana. Vienes a casa conmigo. Marcus no puede contactarte. No es un plan. Es un hecho legal desde hace 45 minutos. Me mira fijamente. Hace 45 minutos. Repite. No quería decírtelo hasta que estuviera hecho. Respondo. Yo no trabajo con quizás. Algo pasa por su rostro. No es una sola cosa. Son varias, en rápida sucesión. Como alguien procesando una noticia que necesitaba escuchar, y que ya no se permitía desear. Aprieta los labios. Su mentón tiembla levemente, como cuando alguien decide si llorar, y decide que no. Decide que no. Está bien, dice. Luego, después de un momento. ¿Puedo tomar café de verdad antes de irnos? El de aquí sabe a cartón caliente. La miro un instante. Hay un lugar a 2 cuadras de mi casa que abre a las 8:30. Puedes pedir lo que quieras. Por primera vez desde que corrí esa cortina a las 4 de la mañana. Sonríe. Es breve. Está cansada. Y es completamente real. Ese es el momento en que me permito sentir lo que he estado guardando desde las 3:17 de la madrugada. No lo actúo. No actúo. Solo lo reconozco internamente, como se reconoce el final de una cirugía larga cuando el pecho ya está cerrado, el paciente está estable, y te quedas un momento en la sala de lavado antes de que empiece lo siguiente. Está a salvo. Está conmigo. La orden está firmada. Todo lo demás es trabajo, y yo sé hacer trabajo. Salimos del hospital a las 9:02. Antes de irme, paso por el puesto de enfermería y encuentro a Patricia. Le agradezco de forma específica, no general. Menciono exactamente lo que hizo bien. La seguridad en espera. La documentación de las solicitudes de Marcus. La manta que dejó en el box 4 en algún momento de la noche, cuando nadie la veía. Asiente una vez, como alguien que no lo hizo por el reconocimiento, pero aprecia que haya sido notado. Encuentro a James en el pasillo, fuera de su oficina. Está terminando una llamada. Me ve acercarme y la corta. Salió, le digo. Exhala. Bien. Tu informe lo hizo posible. La segunda evaluación de Thomas Park fue lo que lo volvió irrefutable. Es minucioso, dice James. Hace una pausa. Dorothy, ¿cómo está Diane? Es la pregunta que llevo conmigo desde que Patricia me dijo, horas atrás, que Diane y Marcus estaban en lados opuestos de la sala de espera. Aún no lo sé, respondo con honestidad. Pero voy a averiguarlo. Encuentro a Diane donde Patricia dijo que estaría. En un rincón de la sala de espera familiar, junto a la ventana. No se ha movido en 6 horas. Marcus ya no está. El compañero de Garrett me dijo hace una hora que se fue voluntariamente después de ser notificado de la orden de custodia y de la prohibición de contacto. Se fue sin incidentes. Lo cual el agente señaló con la sorpresa precisa de alguien que esperaba algo distinto. Diane levanta la vista cuando entro. Tiene el aspecto de alguien que ha estado despierta durante mucho tiempo, en un tipo de silencio muy específico. No un silencio en paz. El silencio de alguien sentado dentro de una decisión que aún no ha tomado. Me siento frente a ella. No a su lado. Frente. Porque esta conversación requiere que vea mi rostro. No le cuento lo que Brooke me dijo. Ese es el relato de Brooke, y ella decide quién lo escucha y cuándo. Lo que sí le digo es lo que puedo decir desde mi lugar. Que tengo una orden de custodia de emergencia firmada. Que Brooke viene a casa conmigo hoy. Y que el proceso legal en curso no lo iniciamos ninguna de las dos. Lo activó un sistema de reporte obligatorio que está funcionando exactamente como fue diseñado. Diane escucha. Tiene las manos en el regazo.
No aparta la mirada. Cuando termino, dice: debería haberte llamado. La miro un momento. Hay muchas cosas que podría responder a eso. Elijo la más útil. Puedes llamarme ahora. Esa opción sigue abierta. Y seguirá abierta. Pero lo que hagas con eso, es tu decisión, no la mía. Mira sus manos. ¿Está bien? Va a estar bien, respondo. Ya pidió café. Diane hace un sonido que no es del todo risa ni del todo llanto. Y creo que es el sonido más honesto que le he escuchado en 14 meses. Me pongo de pie. Dejo mi tarjeta sobre la mesa frente a ella. No la del hospital. La personal. La misma que le di a Brooke 8 meses atrás. Cuando estés lista para hablar, digo. No antes. Pero cuando lo estés. La dejo allí, con la tarjeta, y con lo que sea que esté procesando. Porque no puedo procesarlo por ella. Y hacerlo sería una falta de respeto a la inteligencia que sé que tiene. El resto del día es logística. Y la logística es una forma de medicina. Clara tiene la habitación de invitados lista cuando llegamos. La cama hecha con las sábanas gris suave que siempre le han gustado a Brooke cuando se quedaba. La ventana entreabierta, como a ella le gusta, porque duerme así desde que tenía 8 años y una vez me dijo que no podía dormir sin escuchar el sonido del exterior. Hay un cepillo de dientes nuevo en el baño. Y ropa en la cómoda. Clara anticipó correctamente que Brooke no traería nada. Le muestro la habitación. Se queda en la puerta un momento, observando. La ventana está abierta. Dice. Lo sé. Me mira. ¿Te acordaste? Me acuerdo de todo, respondo. También es un hábito. Entra. Cierro la puerta suavemente. Me quedo un momento en el pasillo pensando en la lista de llamadas que todavía tengo que hacer. Francis, para confirmar los próximos pasos del caso permanente. La doctora Camila Torres, la psicóloga especializada en trauma que llevo 6 meses en mi lista de contactos por razones que esperaba que siguieran siendo solo teóricas. Andrea Simmons, para informarle el resultado y coordinar el proceso escolar a partir de ahora. Garrett, para entregarle la versión escrita de todo lo que le di verbalmente. También pienso en la consulta con el ortopedista pediátrico que voy a solicitar por la fractura ya consolidada. Una evaluación aparte, fuera del contexto de urgencia, con alguien que pueda emitir un informe formal. Y pienso en la nota que voy a escribir esta noche, cuando Brooke esté dormida y la casa esté en silencio. La entrada número 42 del registro que llevo desde octubre. No porque hoy haya ocurrido algo que necesite ser documentado, sino porque el hábito de registrar la realidad con precisión, sin vacíos, sin suavizarla para hacerla más fácil de sobrellevar pero más difícil de enfrentar, es el hábito que hizo posible esta noche. Bajo a la cocina. Preparo café de verdad. Me quedo de pie junto a la mesada, mirando el jardín, que está haciendo lo que hacen los jardines a principios de primavera. Aún no está completamente en su punto, pero claramente está en camino. Mi teléfono está sobre la mesa. No suena. Es la primera vez desde las 3:17 de la madrugada que no suena ni está en mi mano. Bebo el café. Miro el jardín. Luego tomo el teléfono, y empiezo. Los 14 días que siguen a la orden de custodia son de ese tipo que parecen tranquilos desde afuera, y no lo son. Brooke duerme la mayor parte de los 2 primeros. No es el sueño de alguien que se rinde. Es el sueño de alguien que ha estado funcionando con adrenalina durante 14 meses, y cuyo cuerpo finalmente recibió permiso para detenerse. La reviso 2 veces cada noche, como revisaba a mis pacientes después de una cirugía. No porque espere una crisis, sino porque el monitoreo también es cuidado. Come. Bebe el café que preparo cada mañana. Se sienta en el porche por las tardes, con una manta y su teléfono. El real. El que nadie controla. Y no le pregunto qué hace con él. Porque tiene 16 años. Y su privacidad es una de las primeras cosas que pienso devolverle. Al tercer día, me pregunta si puede llamar a una amiga de la escuela. Le digo que puede llamar a quien quiera, cuando quiera, desde cualquier habitación de la casa.
Me mira como alguien que recibe una información que debería ser normal, pero todavía no lo es. Desde cualquier habitación. Repite. Desde cualquier habitación. Respondo. Así es como deberían funcionar las casas. Sube. 20 minutos después la escucho reír. Una risa real. Sin filtros. Y me quedo en la cocina preparando la cena, dejando que ese sonido llene la casa sin decir nada. Camila Torres llega para su primera sesión con Brooke un jueves por la tarde. La conocí hace 6 meses en una conferencia sobre trauma en adolescentes. Sigo asistiendo a 2 o 3 congresos médicos al año, porque descubrí que es más difícil retirarse del hábito de aprender que del de operar. Tiene 42 años. Es directa. Y tiene esa cualidad específica de alguien que hace preguntas con curiosidad genuina, no por protocolo. Me cayó bien de inmediato. Y en mi experiencia, eso suele ser un indicador confiable de competencia. Las presento en la sala de estar. Y luego me retiro. No al jardín. No cerca de la puerta. Subo a mi estudio en el 2º piso. Y trabajo. Porque Brooke necesita entender que ese espacio es suyo. Y que yo no lo estoy vigilando. Camila se queda 1 hora. Cuando baja, la acompaño hasta la puerta. Es muy clara al expresarse, dice Camila. Muy consciente para su edad. Va a hacer el trabajo. Siempre ha sido así, respondo. El ambiente que has creado aquí en 3 días, hace una pausa, eligiendo la palabra, se está notando. Ella sabe que está a salvo. Eso no es automático. A algunos niños les toma meses sentirlo. Me llamó a las 3 de la mañana. Digo. Lo sabía antes de marcar. Camila asiente. Nos veremos 2 veces por semana al principio. Te mantendré informada si hay algo que requiera tu intervención. Por lo demás, lo que ocurra en sesión se queda en sesión. Entendido, respondo. Se va. Vuelvo a mi estudio. Añado una nota a la entrada número 43. Primera sesión con Camila. Brooke bajó después y comió 2 porciones del pan de maíz que preparé. Voy a considerar eso una buena señal. Marcus Webb es acusado formalmente el día 9. Francis me llama a las 7 de la mañana, y contesto en la cocina antes de que Brooke se despierte. 2 cargos por agresión grave con lesiones a una menor, un cargo por violencia doméstica y uno por poner en peligro a una menor, dice. La fiscalía presentó los cargos ayer por la tarde. La voz de Francis tiene ese tono específico que aparece cuando ha estado trabajando hacia algo, y finalmente ocurre. El paquete de pruebas del hospital, el informe de James, la segunda opinión sobre el patrón de la fractura y la fractura previa documentada, fue lo que lo llevó de un delito menor a un delito grave. La fractura previa, digo, establece un patrón. Un incidente es un incidente. 2 incidentes con el mismo mecanismo en el mismo brazo son un patrón. La fiscalía utilizó exactamente ese argumento. Pienso en una fractura de meses que sanó sin tratamiento. Pienso en Brooke atravesando eso sola. El dolor. Ocultarlo. Decidir no decirle nada a nadie. Archivo la emoción. ¿Y Diane? Pregunto. No será imputada por ahora. La fiscalía evaluó su situación y determinó que, aunque respaldó la versión de Marcus en el hospital, eso no alcanza el umbral para cargos considerando el contexto completo. La investigación encontró indicios de control coercitivo consistentes con abuso hacia ella también. Lo asimilo. No es una sorpresa. Sigue siendo complejo. También es una víctima, digo. No como defensa. Como un hecho que debe constar. La fiscalía lo ve así. Fue derivada a asistencia especializada en violencia doméstica y a terapia. Su cooperación será relevante más adelante. Francis hace una pausa. Dorothy, llamó a mi oficina ayer. ¿Diane? Sí. Preguntó por el proceso para tener visitas supervisadas con Brooke dentro de los términos de la custodia. Hace una breve pausa. Le dije que era posible, sujeto al consentimiento de Brooke y a tu aprobación. Dijo que lo entendía. No insistió. Me quedo mirando el jardín desde la ventana de la cocina.
Hablaré con Brooke. Lo hago esa misma tarde, después de cenar, en el porche trasero. No lo planteo como una decisión que tenga que tomar ahora, ni nunca en un plazo que no sea el suyo. Le digo que su madre se comunicó. Le explico lo que pidió. Le dejo claro que la respuesta puede ser sí, no, todavía no, o nunca. Y que ninguna de esas respuestas es incorrecta. Y ninguna es definitiva. Brooke permanece en silencio durante un buen rato. El jardín está en ese punto de la tarde en que la luz se vuelve más suave, las sombras se alargan, y todo parece detenerse. ¿Preguntó por mí, o por las visitas? Dice. La miro. Preguntó por las visitas. Asiente lentamente. Es el gesto de alguien que recibe la confirmación de algo que ya sabía, y esperaba que no fuera cierto. Todavía no, dice al fin. Dile que todavía no. Se lo diré. Nos quedamos sentadas en el porche otros 20 minutos, sin hablar. Es algo que siempre me ha gustado de Brooke. Nunca ha necesitado llenar el silencio. Cuando tenía 7 años, se sentaba a mi lado en el jardín durante 1 hora, simplemente mirando. La mayoría de los adultos no pueden hacer eso. Ella siempre ha podido. Antes de entrar, se detiene en la puerta y me mira. Abuela, ¿ella sabe que dije todavía no y no? Me aseguraré de que lo sepa. Sostiene mi mirada un momento. Luego entra. Yo me quedo un rato más en el porche. El jardín se va quedando a oscuras. Pienso en la diferencia entre todavía no y no. ¿Cuánto espacio hay entre esas dos palabras? ¿Cuánta posibilidad? ¿Cuánto futuro cabe dentro de una pausa? Lo que no había previsto, el segundo gran imprevisto de toda esta situación, después del hallazgo de la fractura anterior, llega el día 12 en forma de una llamada de un número que no reconozco. Casi no contesto. Contesto. ¿Señora Calewa? Una voz de mujer. Cuidadosa. Mi nombre es Renata. Puede que no me recuerde, pero yo sí la recuerdo. 41 entradas. Digo. Usted dejó que mi nieta usara el teléfono de una enfermera. Hace una pausa. Fue Patricia. Lo sé. Igual le doy el crédito. Un sonido breve que podría ser una risa. La llamo porque esto está un poco fuera de protocolo, pero quería que supiera algo. Hoy testifiqué en una audiencia de custodia. Otro caso, otra familia, pero el juez era Armón. Hace una pausa. Antes de la audiencia, en su despacho, me preguntó por el caso de San Agustín. Dijo que la documentación presentada era el registro previo a la crisis más completo que había visto de un familiar en 14 años en el cargo. Me quedo en silencio un momento. Dijo que la custodia se concedió en 40 minutos. Continúa Renata. Porque no había nada que deliberar. Dijo, normalmente siempre hay algo que deliberar. Tomé notas. Respondo. Señora Calewa, usted llevó un registro clínico. Hay una diferencia. Otra pausa. Trabajo con familias en estas situaciones todas las semanas. La mayoría llega después, sin nada. Sabían que algo estaba mal, pero no lo documentaron. Y cuando llega la crisis, es su palabra contra la de él. A veces alcanza, y a veces no. Su voz es precisa. Lo que usted hizo desde octubre, antes de tener confirmación, solo porque algo le llamó la atención, quería que supiera que fue importante de forma concreta y medible. Me quedo de pie en la cocina, mirando la pared. Renata, digo, ese hábito viene de 40 años de registrar pacientes. No lo diseñé para esto. No, responde. Pero lo usó para esto. Y eso es lo que importa. Hablamos unos minutos más de cosas menores. Me pregunta cómo está Brooke. Le pregunto por su caso. Dice que salió bien. Cuando cuelgo, me quedo un momento largo con el teléfono en la mano. Luego abro la aplicación de notas. Y escribo. Día 12. Renata llamó. El juez Armón dijo 40 minutos. Voy a escribir esto y dejarlo aquí porque he pasado 12 días sin permitirme procesar completamente lo que ocurrió. Y creo que ya es momento de reconocerlo. Me llamó a las 3:17. Estuve allí a las 3:39.
La orden se firmó a las 8:09. 4 horas y 52 minutos desde que sonó el teléfono hasta que se firmó el documento. Ese es el número que quiero recordar. El día 14, Marcus Webb comparece en su audiencia inicial. Yo no estoy en la sala. Francis sí. Me llama después, desde el estacionamiento. Puedo escuchar el eco en su voz mientras me resume todo con ese lenguaje eficiente que usa cuando las cosas han salido como se esperaba. Se declaró no culpable, lo cual era previsible. Se fijó una fecha de juicio para dentro de 4 meses. Su abogado solicitó fianza, que fue concedida en un nivel que Francis describió como lo suficientemente alto como para ser significativo. La orden de no contacto con Brooke fue extendida y formalizada como condición de su liberación. Dorothy, dice Francis, quiero que prepares a Brooke para la posibilidad de testificar. No de inmediato, no esta semana, pero tiene que estar sobre la mesa para que no sea una sorpresa. Hablaré primero con Camila, respondo, sobre el momento y la forma de plantearlo. Eso es exactamente lo correcto, dice Francis. Exactamente en ese orden. Cuelgo y voy a buscar a Brooke. Está en la mesa de la cocina, con su libro de historia y un resaltador amarillo, en la misma posición en la que estaba la primera mañana que despertó aquí y bajó a desayunar como si fuera algo que siempre hubiera podido hacer. Levanta la vista cuando entro. Me siento frente a ella. Le explico lo de la audiencia con un lenguaje simple y directo. Le hablo de la fecha del juicio. Le digo que Francis y Camila trabajarán con ella cuando llegue el momento. Que no hay ninguna decisión que tomar hoy. Y que lo único seguro ahora es que el proceso legal avanza como debe. Escucha. No interrumpe. Cuando termino, se queda en silencio un momento. Va a decir que estoy mintiendo, dice. No es una pregunta. Lo va a intentar, respondo. Su abogado lo va a intentar. Así funciona este proceso. ¿Y después? Después, James Whitaker va a explicar cómo se ve una fractura por hiperextensión forzada. Thomas Park va a explicar cómo se ve una fractura de meses sin tratar. Renata va a explicar lo que documentó esa noche. La señora Akefer va a explicar la conversación que interrumpiste cuando viste su auto. Sostengo su mirada. Y Francis va a poner todo eso frente a 12 personas que no nos conocen y les va a pedir que lo miren. Brooke guarda silencio. Es mucha gente. No hiciste esto sola, digo. Tú me llamaste. Yo llamé a todos los demás. Así es como funciona. Mira la mesa un momento. Luego vuelve a mirarme. No pensé que nadie me iba a creer. Por eso no llamé antes. Sostengo esa frase. Es lo más importante que ha dicho desde el hospital. Merece ser sostenida antes de responder. Lo sé, digo. Eso es en lo que personas como Marcus confían. En que quien está siendo lastimado piense que las probabilidades no están a su favor. No aparto la mirada. Pero sí estaban. Llamaste. Yo vine. Las probabilidades funcionaron. Asiente lentamente. Luego toma el resaltador amarillo y vuelve a su libro de historia. Y yo me quedo sentada frente a ella, en la mesa de la cocina, bebiendo café, dejando que el hecho simple, y absolutamente irreemplazable, de que estemos las dos en la misma habitación ocupe el espacio como debe. Como no pudo hacerlo durante 14 meses. Como lo hará de ahora en adelante. 3 meses después de la noche de la llamada, estoy en mi escritorio en el segundo piso cuando escucho a Brooke reír en la habitación del pasillo. No es una risa contenida. No es esa risa medida, calculada, la de comprobar quién está escuchando, la que registré en las entradas 11 a 19 durante los meses en que venía con Marcus y se editaba en tiempo real. Es la otra. La que ocurre antes de que el cerebro decida si es apropiada. La de alguien que no está calculando el costo de ser escuchado. Sigo escribiendo lo que estaba escribiendo. Pero registro el momento internamente. Como registraba en cirugía esos instantes en que algo cambiaba en la dirección correcta. No te detienes a celebrarlo. Pero lo anotas. Lo guardas. Lo llevas contigo. Sigue en terapia con Camila 2 veces por semana. El trabajo no ha terminado. Camila ha sido clara con eso.
Y yo también lo he sido con Brooke. Prefiero un pronóstico honesto a una tranquilidad falsa. Hay noches en las que Brooke está callada de una forma distinta a su silencio natural. Las noches en las que algo surgió en sesión y lo está procesando. Como el cuerpo procesa un hueso que sana. Lentamente. Desde adentro hacia afuera. Invisible desde fuera. Total desde dentro. En esas noches, preparo la cena. No hago preguntas. Dejo la luz del pasillo encendida. Eso es todo lo que se necesita en esos momentos. Lo he aprendido. Diane viene a la primera visita supervisada un sábado por la mañana, 6 semanas después de la orden de custodia. Preparé a Brooke como preparo cualquier procedimiento. Con claridad. Sin consuelo falso. Con información precisa. Y con permiso explícito para detenerse en cualquier momento, por cualquier motivo. Camila y yo acordamos que 6 semanas era el momento adecuado. Brooke había pasado de todavía no a está bien en 2 conversaciones que ella misma inició. Ese fue el indicador relevante. Diane llega 8 minutos antes. Lo sé porque vi su auto desde la ventana del piso de arriba. Se quedó dentro 7 de esos 8 minutos antes de bajar. No sé qué hizo en ese tiempo. Pero puedo imaginarlo. Abro la puerta antes de que toque el timbre. Nos miramos en la entrada. Mi hija. 51 años. Más delgada que hace 14 meses. Con ese cardigan azul que ha tenido durante años y que siempre pensé que la hacía parecerse más a sí misma. Tiene el aspecto de alguien que ha pasado por algo, y que recién empieza a entender qué fue. Gracias por dejarme venir, dice. Brooke te dejó venir, respondo. Agradecele a ella. Asiente. Entiende la diferencia. Brooke baja 2 minutos después. Yo subo a mi estudio. Cierro la puerta. Me siento frente al escritorio. Y miro un artículo que no leo durante 90 minutos. Cuando escucho el auto de Diane encenderse, espero 5 minutos más antes de bajar. Brooke está en la mesa de la cocina, con las manos alrededor de una taza, mirando a ningún lugar en particular. ¿Cómo estuvo? Lo piensa con honestidad. Siempre lo hace. Difícil, dice. Pero, creo que bien. Suena correcto, respondo. Ella lloró. Yo no. Hace una pausa. ¿Eso está mal? No, digo. Tú has estado haciendo tu trabajo. Ella recién empieza el suyo. Mira la taza. Dijo que lo sentía. ¿Y tú qué dijiste? Le dije, lo sé. Hace una pausa. ¿Eso alcanza por hoy? Es todo lo que hoy necesita ser. Asiente lentamente. Luego me pregunta si podemos pedir comida tailandesa del lugar de la calle principal. Le digo que sí. Y lo hacemos. Y cenamos en el porche mientras el barrio sigue con su rutina de sábado por la noche. Indiferente. Ordinaria. Exactamente lo que hacía falta. El juicio de Marcus Webb está programado para dentro de 7 semanas. Francis ha estado construyendo el caso con la paciencia metódica de alguien que nunca confunde rapidez con calidad. El paquete de pruebas es sólido. El informe de James. La evaluación de Thomas Park. La documentación de Renata. Los registros escolares reunidos por Andrea. Las 41 entradas de mi teléfono. Y una evaluación psicológica formal de Brooke realizada por un profesional designado por el tribunal, cuya conclusión coincide con la de Camila en todos los puntos relevantes. Brooke va a testificar. Esa decisión la tomó ella misma hace 6 semanas, después de una sesión con Camila y una conversación aparte con Francis. No me pidió mi opinión antes de decidir. Me lo dijo después. Que es el orden correcto. Y yo le dije que estaba orgullosa de ella, algo que no digo tan a menudo como debería, y que era completamente cierto. Solo pensaba que, si no lo decía, era como si no hubiera pasado, y sí pasó. La miré un momento. Exactamente, respondí. Francis dijo que mi testimonio, junto con la evidencia médica, es prácticamente irrefutable. Francis rara vez se equivoca. Dijo prácticamente, no completamente. Francis nunca dice completamente.
Así sabes que es buena. Brooke casi sonríe. Tú y Francis son la misma persona. Lo consideré. Ambas llevamos buenas notas. Hay cosas que haría distinto. Ya lo he dicho en conversaciones con Renata, con Camila, y en la revisión honesta que hago cada noche antes de cerrar mi cuaderno. Pero hay una que aún no había dicho en voz alta. Y quiero decirla ahora. Porque es la más importante. Y he estado esperando encontrar las palabras correctas. Habría confiado antes en lo que sentí en octubre. No en la documentación. La documentación la sostengo. Cada entrada. Cada marca de tiempo. Me refiero al momento anterior a documentar. El momento en que vi a Brooke acomodarse la manga en mi mesa de cocina. Y supe. No sospeché. No dudé. Supe que era ese moretón, y lo que significaba. Lo supe de la forma en que 40 años observando cuerpos te enseñan a saber cosas antes de que llegue la confirmación. Y esperé. Documenté. Construí un caso. Todo eso fue correcto. Todo eso fue necesario. Y lo haría de nuevo. Pero esperé más de lo necesario para darle ese número de teléfono. Se lo di en febrero. Podría habérselo dado en octubre. Esos 4 meses son 4 meses que no puedo devolver. Y que el resultado haya sido el mismo, no significa que esos meses no hayan existido. Ella los atravesó. Los manejó con una compostura que nunca debería exigirse a alguien de 16 años. Yo no causé eso. Marcus lo causó. Pero podría haberlo acortado. Eso es lo que cargo. Y lo cargo con precisión. Sin exceso. Sin ese tipo de autocastigo que convierte la culpa en actuación. Lo cargo como información. Como lo que me convierte, a partir de ahora, en alguien que actúa un paso antes de sentirse completamente cómoda haciéndolo. Ese es el uso de un error. No disminuir lo que se hizo bien. Sino hacer que lo correcto llegue más rápido la próxima vez. Estoy sentada en el porche trasero una mañana de martes, a comienzos de primavera, cuando Brooke sale y se sienta en la otra silla con un tazón de cereal y su teléfono, con esa naturalidad de alguien que realmente se siente en casa. Come. Mira el teléfono. Después de unos minutos, levanta la vista hacia el jardín, que está haciendo lo que hacen los jardines a comienzos de primavera. Todo creciendo al mismo tiempo. Un poco caótico. Insistentemente vivo. Tienes que podar esas, dice, señalando los rosales junto a la cerca. Los miro. Tiene razón. Lo sé. Puedo hacerlo si quieres. La señora Akefer dijo que necesito registrar horas de voluntariado para cumplir con el requisito. Podar mis rosales no cuenta como servicio comunitario. Es un servicio, dice. Y tú eres una comunidad. La miro. Ella me sostiene la mirada con esa expresión que tiene desde que tenía 4 años. Perfectamente compuesta. Totalmente consciente de lo que acaba de decir. Esperando ver si funciona. Funciona. Está bien, digo. Registra las horas. Vuelve a su cereal. Yo vuelvo a mi café. El jardín sigue creciendo, ligeramente caótico, intensamente vivo. Más abajo en la calle, un perro ladra 2 veces y se detiene. Pasa un auto. La mañana avanza. En voz en off, hablo directamente a quien está mirando. Me llamó a las 3:17 de la mañana porque tenía un número que funcionaba, y porque creía que yo iba a ir. Eso es todo. Todo lo demás, la documentación, la custodia, los cargos, el juicio que vendrá, nace de ese único hecho. Creía que yo iba a ir. He sido cirujana, viuda, madre y abuela. He tomado decisiones en condiciones que la mayoría de las personas nunca enfrentará. Y las he tomado en el tiempo que era necesario tomarlas. Pero la decisión más importante de mi vida no se tomó en un quirófano. Se tomó un domingo de febrero, cuando deslicé un papel sobre una mesa de cocina y dije: este es un número que solo tú tienes. Úsalo si lo necesitas. Lo necesitó. Yo fui. Eso es todo. La cámara se queda en el porche. Las 2 sillas. La taza de café. El tazón de cereal. El jardín creciendo a comienzos de primavera.
Y se funde a oscuro.